Y los que se van conectando, pues bueno, los vamos saludando a la medida que vayan llegando. Por ejemplo, Erika. Ya llegó Erika Romero. ¿Cómo estás, Erika? Buenas noches, profe. Todo está muy bien, Erika. Sí, señor. ¿Cuándo es que vas a ir a la costa, Erika? La costa nos espera, pero quién sabe cuándo con esta pandemia, ¿no? Bueno, profe, está hablando la cosa. Bueno, vamos a transportarnos directamente allá, para allá con mi crónica de viaje. Está bien. Muy bien. Bueno, yo voy a poner aquí en silencio y voy leyendo porque yo sin gafas no veo. Bueno, dice así: Listo, okay. al son de la flauta en la perla del Sinú. Tras cumplirse casi 2 años de aquella nostálgica y amarga despedida de sus seres queridos, con quienes por más de 18 años creció, Oscar por fin tendría nuevamente la oportunidad de reencontrarse, pero esta vez con muchas atipicidades y protocolos de por medio. Era miércoles 23 de diciembre. Su maleta estaba lista quizás desde 15 días antes del viaje. Aquel día muy temprano, Oscar tomó rumbo al Aeropuerto Internacional El Dorado, donde un estricto protocolo de bioseguridad le esperaría. Se le notaba un poco impaciente y me atrevería a decir que un poco irritante. Al abordar al avión se pudo dar cuenta que todo el ceremonioso ritual de bioseguridad había sido en vano. No existía el determinado distanciamiento social, ni mucho menos el cubra boca y nariz. A pocos minutos de aterrizar en la capital ganadera de Colombia, Montería, ya podía sentir no solo el calor de la temperatura ambiente, sino también el calor de la gente caribeña de aquel departamento del noroccidente colombiano. Al imponerse sobre suelo cordobés el Airbus A319, desde lejos y por encima del tapabocas, su mirada irradiaba felicidad. Al descender del avión, le esperaría 1 hora de viaje por tierra para llegar a su pueblo natal, Santa Isabel. Su retrato visual se perdía entre el espeso verdor del paisaje costero hasta que cayó en los brazos de Morfeo. Al abrir nuevamente sus ojos, lo primero que vio fue una escuela verde. Sí, la misma donde finalizó sus estudios de bachillerato, pero esta vez con algunas modificaciones. Al llegar a casa, sus hermanas y sus abuelos maternos lo esperaban. Su abuelo sentado debajo de un árbol de moringa y roble. Los saludos no fueron inmediatos y los abrazos tuvieron que esperar pese a tener una prueba negativa de COVID-19. Al rato y durante los días, al rato y durante los 5 días siguientes, estos fueron de charlas y conversaciones de experiencias de parte y parte. El 24 de diciembre a Oscar se le notaba muy feliz. Se encontraba casi que toda su familia reunida. Él no tenía puesta una ropa nueva. Quizás entendió o comprendió que las cosas materiales trascienden a un segundo plano cuando cientos de personas han fallecido en medio de esta pandemia. La celebración perduró hasta más de la medianoche en paz, armonía y agradecimientos. En su experiencia de viaje, cada día era una aventura nueva. Volver a revivir esos momentos de su niñez le traía reminiscencias. Un día estaba acompañado de su abuelo en el campo, al rato echándole comida a las gallinas y al instante realizando pesca con sus tíos y sus primos, y al atardecer posiblemente nadando en la laguna pública del pueblo con sus amigos de infancia. Sus días vacacionales transcurrían sin afanes, desconectado de las redes sociales, de la contaminación y del estrés que se vive de forma casi constante en las principales ciudades del país. El 30 de diciembre
de diciembre, a vísperas de Año Nuevo, su familia junto a él realizó algunos preparativos para recibir el Año Nuevo. Al día siguiente todo estaba listo. La comida, un poco de música folclórica, la preferida de su abuelo. Al atardecer, en cada una de las casas del barrio, los vecinos estaban reunidos con sus familias, amigos, etc. A medianoche, en medio de algarabía y lejos de explotar pólvora, celebraron de forma conjunta, en paz, quizás con un poco de melancolía y llanto entre vecinos, debido a los seres allegados que por distintas circunstancias no pudieron estar. Era 1 de enero y todo había transcurrido muy bien la noche anterior. Sobre la 1 del mediodía, como es tradición, un fenomenal sancocho le esperaba a Oscar. Y este no había terminado de tomárselo cuando a lo lejos se escuchó una flauta, un bombo y unos platillos sonar. Era la papayera de Chocho Sucre, que año tras año engalana las tradicionales fiestas de su pueblo natal, pero esta vez con muchas atipicidades y todos de sus integrantes con protocolos de bioseguridad de por medio. Transcurrían los minutos y poco a poco en la plazoleta del pueblo algunas personas fanáticas de este tipo de jolgorios y composiciones melodiosas se reunieron a apreciar cómo se desarrollaba este espectáculo folclórico. Al amanecer realizaron una fogata como es común en la comunidad, quizás, como dirían sus ancestros, para espantar los males. Las vacaciones transcurrían, se le notaba tranquilo, lleno de amor, de regocijo, pero tenía claro que dentro de pocos días le tocaba regresar y volver a su rutina citadina. Esa misma tarde recibió la visita de su padre, un hombre alto, corpulento y un tanto tímido. Oscar se emocionó al verlo, había transcurrido mucho tiempo sin verlo y con él siempre ha tenido una muy buena relación, pese a nunca convivir bajo un mismo techo. 3 días antes de su regreso a Bogotá, algunos de sus vecinos, entre ellos una mujer de estatura media, rubia, blanca, de aproximadamente 65 años, conocida como la coma, este derivado del hipocorístico de comadre. Le regaló varios presentes, desde frutas tropicales, tubérculos, hierbas, etc. Su mirada reflejaba que era una mujer noble y carismática que lo apreciaba mucho. Por otro lado, sus abuelos ya iniciaban también a empacar otros elementos comestibles que con mucho amor le recogieron. Han de ser muy caros en Bogotá, mijo, exclama alguno de sus familiares en el patio. Principalmente la yuca, apuntó su abuelo como buen costeño. Finalmente llegó quizás el día agridulce. Le tocaba regresar nuevamente a la capital. Aunque casi siempre a él no le gustan las despedidas, esta vez se le notaba tranquilo, sonriente. Se despidió de sus hermanas, de su abuela y por último de su abuelo, quien lo abrazó fuerte y le susurró al oído que defendiera sus ideales de forma diplomática y no de una forma violenta o energúmena. Quizás se lo dijo por conocer más que nadie en su carácter y por tener que regresar a una ciudad donde la inseguridad abunda, pero que ante todo y sin lugar a duda recibe a todos aquellos que con una maleta llena de sueño recibe con sus brazos abiertos. Bogotá, la nevera. La Bogotá, la nevera. Bueno, mis pobres gafas que estaba leyendo mientras leías. Entonces, ahora sí. Bueno, vamos a ver sobre esta crónica de viaje que nos hizo Oscar en su relato. Digamos, a ver qué piensan los demás. Vamos a darle la saludo también a Tatiana Ortiz. Buenas noches, Tatiana, ¿cómo vamos? Bueno, entonces... Muy bien, bueno, gracias. me alegro. Vamos entonces a ver qué piensan los demás, los que estaban, Sonia, que ahí le mandó un aplauso, Erika. Sí, profe, se me olvidé porque siento que esa crónica tiene un toque especial y Híjole. Oscar al final creo que se le notó en su voz el sentimiento con el que la escribió, pues porque habla de su familia, de sus seres queridos, entonces me pareció muy, muy bonita.
Bueno, y la redacción, la narración en tiempos, ¿cómo te pareció? Que eso es como es viaje, sería bueno mirar un poco eso. Bien. Los demás, a ver, ¿qué pueden decir, Erika? Usted que es de por allá, nuestra tierra también, sin ser lejana por allá, creo que eres tú. Erika se fue. Bueno, profe, yo pues estuvo muy bien la crónica, de hecho efectivamente pues creo que transmitió un sentimiento, ¿no? Que pues obviamente pues yo también soy de allá y pues no es lo mismo, ¿no? La tierra siempre va a ser la tierra y pues cuando se narra de esa forma, pues obviamente transmite muchas emociones y sensaciones. Me imagino que eso era lo que realmente quería plasmar en el texto. Ok. ¿No te dio olor a guayaba, a tamarindo, a limón, Sí, profe. cuando uno está en la tierra? Tú comías, yo me imagino que tú que eres como inquieta por tu voz, aunque no los conozco así personalmente, digamos que por tu voz te montabas en los árboles de tamarindo y tumbabas, no sé, Oscar, casi como que era muy travieso, pero digamos que tú tumbabas todos esos tamarindos o no, ¿te acuerdas? Te imagino, ¿no? Bueno, pues no me subía como tal, pero sí los tumbaba, profe. Sí, sí, sí. Sí, hacía Vale, muchas travesuras. si ves que tú tienes cara de, digo, tiene voz de traviesa. Bien, pero traviesa sana, ¿no? Está bien. Bueno, sigamos entonces, a ver, a mí, ¿qué le parece, Tatiana, usted que es cachaca, esta crónica de viaje que nos hace de nuestro paisano Oscar? ¿Si alcanzaste a escuchar o no? Un poquito, ¿no? Tatiana, bueno, listo. Entonces vamos a hacer una especie de comentarios que yo tengo que decirle a Oscar. Bueno, Oscar, digamos que hay un texto que se llama El olor a guayaba. Sí, ahí uno cuando va, narra estas crónicas, además de viajes que son de provincia, entre otras, pues yo la tomo más como una crónica de provincia, a pesar de que sí tiene los elementos de crónica de viaje, obvio, desde que se monta en el avión, todo el recorrido cuando llega, pero digamos que es como cuando uno se encuentra con textos de pueblo, de la tierrita, del polvo, la gallina, eh, la finca, toda esa descripción que tú narras ahí, digamos que se vuelve un escrito, digamos, literario de una narración de un pueblo. Entonces uno quisiera irse para ese pueblo. Cordobés, ¿cómo es que es? Santa, ¿qué es que me dijiste que se llama? ¿Dónde eres oriundo? Isabel. Santa Isabel. Sí, señor. Bueno, yo no conozco, yo conozco bastante la costa, pero nunca he llegado al pueblo de Santa Isabel. ¿A cuánto está de la capital de Montería, más o menos, por tierra? ¿Tú dijiste ahí en la Está crónica más cuánto cerca de tiene? Sincelejo, profe, que de Montería. De Sincelejo, 15 minutos. Es una zona corregimental cordobés, pero está más cerca de Sincelejo que de Córdoba, entre los límites. Ok, ya entiendo, O sea, ya por entiendo. ejemplo, le cuento la anécdota. Yo, por ejemplo, siempre me crié en ese pueblo, pero estudiaba en Sincelejo, ¿sí? Entonces me Ok. iba caminando a 15 minutos y llegaba a la escuela, que era ya Sincelejo. Pero fíjate, tú no la dijiste ahí en la crónica. No, no, si la narraste, No, no la alcancé. no. Pero eso es un dato clave, porque mira cómo pasa de una ciudad a otra, podríamos decir. Eh, para yo llegar a mi escuela, describiste esa escuela, ¿no? Esa escuela verde, no sé qué color era que elegiste ahí. Eh, solo era pasar de una ciudad a otra, en un país de las maravillas como Colombia, 15 minutos de caminata de un país a otro, perdón, de una ciudad a otra, de una región a otra, es muy sabroso, ¿no? Sabrosísimo porque imagínate tú que uno se puede dimensionar una ciudad a otra en 15 minutos. Ese es un dato hasta interesante, pero no sabía que estaba a 15 minutos de Sincero, muy chévere. Bueno, entonces sigo diciendo, también me parece que estas crónicas que son de provincia les gusta mucho a la gente.
porque la gente en cierta manera se mete en un imaginario hasta sabroso. Usted me transportó la gallina, me transportó una cantidad de cosas en la costa, el tamarindo, la guayaba, me dieron una cantidad de cosas que uno en cierta manera logra recordar cuando escucha su narración. Pues de pronto los que están acá, por ejemplo, Sonia, Tatiana e Ingrid, que no son, o Andrés que llegó, que son más de acá, de pronto han ido a la costa, de pronto han vivido ese ambiente provincial, pero de pronto no, de paso, pero no lo han, no están tan arraigados en la sangre de uno cuando uno ve todo eso y recuerda todo eso. Es un buen escrito, estoy de acuerdo con lo que le estaban diciendo sus compañeros. Digamos que es una narración en tercera persona, a pesar de que habla de un personaje que para nosotros es conocido, para otros de pronto. Creo que eso es una buena técnica, fíjate tú, porque tú hablas en tercera persona. Oscar no dice yo, Oscar, cuando yo llegué al pueblo, mi abuelo, no, dice Oscar al ver a sus abuelos, Oscar tal cosa. Entonces digamos que nosotros sabemos que eres tú, pero es una muy buena técnica porque los demás no sabrán quién es Oscar. Conocemos al personaje, conocemos al amigo, conocemos al compañero, pero no conocemos un poco la vida que hay detrás del compañero, del amigo, del estudiante, del hermano, del familiar. Me parece importante eso. Estuvo muy bien. A ver, el cierre al Bogotá, la fría Bogotá. Fíjese ese paralelo entre el tema de lo cálido que es la costa con volver a lo frío que es una capital. Eso es un muy buen símil, me parece interesante que hayas utilizado eso. Bien, Oscar, me transportó con esa crónica de viaje y me imagino que disfrutó sus vacaciones. Por lo visto, la nostalgia de volverse a Bogotá, a esta fría ciudad, uno cuando está por allá no se quiere, me imagino, ¿no? Te pudo haber pasado. Sí, claro, profe, no se quiere regresar, pero toca. Pero toca, pero digamos que disfrutó su rato allá. Es más, la Navidad Sí, claro, es... mucho. Voy a hacer un paréntesis aquí para no rayar en lo personal y de pronto un poco en la idiosincrasia, pero voy a hacer un paréntesis ahí. Las fiestas navideñas ya son diferentes, así sea en provincia, la costa es la costa. Digamos, el ambiente, el espíritu navideño, a pesar de todo, pues no se va a perder, ¿no? Estar en la chancleta, estar en la tierra, estar en polvo, estar en pantaloneta, estar en una camiseta. O sea, eso es lo que más me gusta a mí, por ejemplo, de esas fiestas allá. El folclore, o sea, a pesar de todo, nosotros somos muy fiesteros, a pesar de todo, digo, a pesar de pandemia, a pesar de tantas cosas, pero no es lo mismo Navidades y Año Nuevo ya, que acá, a pesar de todo, a pesar de un año tan complejo. No se pierde el espíritu, ¿no? Bien, Oscar. Vamos entonces a seguir, a ver qué más falta por leerla. Creo que no, todo está. Ya Andrés Clavijo la había leído, Andrés. Sí, sí, señor. Entonces, no sé, ¿ya la leyó Erika? No, profe, yo no pido, si quieres, la leo. Ya comparto. Sí, de una porque hoy es el último día para leerla. Bien, Oscar, gracias por su crónica. Vamos a seguir con Erika. Me falta... Erika, vamos a poner aquí silencio. Ya la están viendo, ¿sí? Sí, señorita, dale, 2020, el año del caos. Uy, bueno, pues. Listo. Intenté hacer pues una crónica más informativa sobre el COVID, entonces pues la voy a leer. 2020, Vamos a ver el año del cómo caos. sale el intento. 1 de enero de 2020, un año más, como todos, o por lo menos eso era lo que la mayoría de personas pensábamos. Despedíamos el año 2019 y abarcábamos nuestra vida cotidiana. Un año donde se esperaba cumplir nuevas metas,
hasta que de pronto en las noticias empezaron a transmitir situaciones que a muchos les parecía absurdo. Una extraña enfermedad que todos desconocíamos arrasaba con la vida de muchas personas. Siendo así, el 24 de febrero de este mismo año, el Ministerio de Salud elevó a categoría de riesgo moderado la alerta por el coronavirus en el país, lo que significaba que se aplicarían las medidas de seguridad como procesos migratorios de personas procedentes de otros países y se intensificaron las medidas de prevención. El 6 de marzo de 2020, el Ministerio de Salud confirmó el primer caso de COVID-19 en Colombia, en una mujer de 19 años aproximado, la cual provenía de Italia. Desde el 12 de marzo y hasta el 30 de mayo, debido a la emergencia sanitaria por el coronavirus en el país, se aplazaron y cancelaron todos los eventos públicos. Esto no quiere bajar. ¿Qué pasó? ¿No pudo? Ok, ya. No, es que no quería bajar el archivo, profe. Listo. Desde el 12 de marzo y hasta el 30 de mayo, debido a la emergencia sanitaria, bueno, ese ya lo leí, se aplazaron y cancelaron todos los eventos públicos. El presidente Iván Duque declaró aislamiento preventivo obligatorio el día martes 24 de marzo desde las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. Ahí empezaron las cuarentenas en las diferentes ciudades de Colombia y muchos alcaldes declararon toque de queda. Se empezó a implementar el pico y cédula, en el cual solo una persona por familia podía salir a realizar trámites relacionados con pagos, recaudos y compras de productos alimenticios y para la salud. La cuarentena fue el inicio de un sinfín de hechos que marcaron el año 2020, un periodo en el que los aeropuertos no prestaron servicios, las iglesias cerraron, las calles se vieron vacías y las personas estuvieron por más de 3 meses encerradas. Ya no se podía salir sin usar tapabocas. Algunas personas empezaron a implementar el uso de guantes. El uso de alcohol y gel antibacterial se hicieron indispensables. Las clases empezaron a llevarse a cabo de manera virtual, ya que la famosa cuarentena empezó a extenderse cada día más. Los niños y adolescentes ya no podían reunirse con sus amigos. Incluso los adultos fueron restringidos de reuniones familiares, llevando a cabo la orden estricta del gobierno de mantenerse aislados de todos. A medida que el tiempo avanzaba, fueron aumentando las muertes de personas contagiadas con el virus, dando así una cifra elevada de 1.322 casos nuevos, 31 fallecidos más para un total de 853.000. 6.913 pacientes se recuperaron, apenas en el mes de mayo de 2020 y aún el año no iba a la mitad. Ya todas las noticias que veíamos a diarios eran relacionadas con la COVID-19. Luego las restricciones del gobierno nacional iban siendo un poco más flexibles para los colombianos. Las empresas casi en quiebra lograron abrir nuevamente y la economía del país fue mejorando, pero el virus seguía aún entre nosotros. Fueron meses en el que tocó adaptarnos y aunque la pandemia seguía avanzando en el país, también sucedieron otros hechos que lastimosamente no fueron favorables para muchas familias colombianas. Entre estos hechos tenemos el huracán Lota, el cual llegó a San Andrés y Providencia en la noche del 15 y la madrugada del lunes 16 de noviembre, arrasando con las infraestructuras de las viviendas, dejando muchos heridos y destruyendo todo a su paso. Otro hecho desencadenante del 2020 fue la muerte de Javier Ordóñez. Fue un caso de brutalidad oficial que desencadenó hechos terribles para Colombia, pero esa ya es otra historia. En medio del aumento de contagio, el mandatario Iván Duque informa sobre la compra de 40 millones de dosis de la vacuna para la prevención del COVID-19, la cual se pretende usar en el mes de febrero de 2021. Muchas familias se beneficiarán de este sistema de vacunación. Empezamos el año 2021 y aún continuamos en contingencia. El virus sigue entre nosotros, aumentando los casos de contagio. Luego de que a inicios del 2021 se presentara un alarmante incremento en los casos de contagio por el coronavirus, la Alcaldía Mayor de Bogotá expidió el decreto 10 del 7 de enero de 2021, a través del cual ordenó la limitación total de la circulación de vehículos y personas en lugares públicos en la ciudad de Bogotá desde las 23:59 horas. Asimismo, se estableció la movilidad para algunas empresas.
Siendo así, el 20 de enero de 2021, la Organización Panamericana de la Salud hizo un anuncio importante, en el cual indicó que las vacunas contra el virus llegarán a Colombia la primera semana del mes de febrero, o por lo menos eso es lo esperado, ya que Colombia está dentro de los 14 países selectos para recibir la vacuna. Un nuevo año en el que las restricciones ya comenzaron. Hasta el momento, las clases, según el Ministerio de Educación, se deben llevar a cabo de manera virtual. Nuevamente tenemos toque de queda y pico y cédula en las diferentes ciudades de Colombia. ¿Qué traerá consigo este nuevo año? ¿Será acaso que pasaremos otro año viendo desde nuestra ventana? ¿O al fin nos libraremos de este virus atroz? Eso nadie lo sabe. Lo que sí es seguro es que aún hay vidas en riesgo. Listo, profe. Profe, no se escucha, no sé si se... No, profe, no te estamos No, escuchando. profe, no tienes audio. Ahí sí. Sí, Ahora sí, profe. Ay, qué pena, yo hablando así solo como un tonto. Decía, Erika, te decía era que me sorprende un poco el tono de voz tuyo, o sea, es una crónica así informativa, es una crónica narrativa, descriptiva, bueno, casi un poco todo eso que tú estabas diciendo ahí sobre ese tema desde el 1 de marzo, cuando la Organización Mundial de la Salud declara una pandemia. Digamos que ese tema tuyo, como lo narra, me gusta. O sea, estoy un poco sorprendido hoy esta noche en escucharte la narración, porque le metes como fuerza y tienes, ya estás cogiendo un estilo propio como periodista, que es lo que vamos a ver hoy, ¿no? Nuestros estilos, después de que damos las narraciones de los que falten. Si no entra nadie más, bueno, ya llegó Franci, buenas noches también. Y Alison, que es la que falta. Buenas noches, Alison. Entonces, te decía yo que me sorprende el tono de voz, la narración que haces y la fuerza. Más que, más que el escrito, más que el escrito es la narración. ¿Por qué el escrito no me sorprende tanto? Porque pues es un tema que, digamos que se ha vuelto muy retórico desde el año pasado hasta ahora y se seguirá todo este resto de año. Y además que es una descripción cronológica desde el primero, de tal cosa, de lo que pasó hasta el día de hoy. Y nadie sabe qué va a pasar. Se terminó un año, empezamos otro año, como tú lo dices en tu crónica, casi similar y por qué no decir peor que el año pasado, porque pues parece que la cepa está dejando más secuelas que nunca. Entonces, y lo que dijo Bill Gates, que por algo lo dice, yo creo que ese es uno de los grandes marionetas del sistema de la élite mundial, sobre una nueva gripa y peor de la que viene para este año. O sea, parece que ya nos están anunciando más opresión y parece que quieren exterminar la humanidad. Entonces, no creo que se vaya a acabar eso este año. Para hasta el 2022 llegará un tema de poco de respiro para las personas que estemos o no estemos en este mundo. Digamos que me sorprende la narración, vuelvo y le digo, la locución, la entonación y la fuerza con lo que hace. Creo que por ahí tienes que seguir en esa temática, ¿listo? En tus trabajos como periodista de radio o de televisión, ¿listo? Bueno, vamos a ver qué piensan los demás. ¿Qué piensa Oscar, usted que escuchó esta y hizo ahorita la suya? ¿Cómo vio esta? Y Sonia también, que también está desde temprano escuchando, y Erika, Andrés. Bueno, dale, Sí, quiero claro, ver qué profe. piensan. Muy interesante, creo que, bueno, la década del 2020
creo que no inició de la mejor forma, pero bueno. Creo que ella trató de narrar de forma cronológica no solo todo ese cuento de lo que ha sido el COVID-19 en nuestro país, sino también narrar hechos aledaños y que han trascendido, como lo fue diferentes historias de muertes de personas, como lo contó de este señor Ordóñez, en fin, y cómo ya ha cobrado cientos de vidas en un año, a pesar de ser una pandemia. En esos días leía que a pesar de ser una pandemia muy fuerte, las grandes farmacéuticas mundiales, o sea, nunca se había tenido un avance tan rápido de una vacuna que enfrentara un patógeno de esta magnitud, ¿sí? Y que ya ha cobrado, ya en el mundo hay creo que casi más de 100 millones de muertos, perdón, de contagiados, y que, bueno, ya hace un año y todavía acá no ha llegado la vacuna, pero bueno, nos toca seguir esperando, acá en Colombia. Hasta el 20 de febrero anunciaron Hay que hoy. tener mucha suspicacia, ¿no? Sí. Eso sí, sí es verdad. Y no se sabe si está Colombia en la lista. Se supone que está en la lista según las fuentes de la Organización Mundial de la Salud. Parece que Colombia y México, pero no sabemos. ¿Pero no te parece muchas suspicacias que una vacuna tan rápido? Sí, claro, profe, deja mucho que pensar. De igual forma, pues al inicio hubieron muchas teorías, Hubo. o la más particular fue que el virus zarpó de animales a humanos, pero, o sea, nunca se confirmó esa fuente, ya como que, o sea, los gobiernos, la potencia mundial que es Estados Unidos, pues culpó a China, pero ya no ha pasado más nada, ¿sí? Y ya hubo una vacuna súper rápida. Bien, Oscar, gracias. Entonces, digamos que Oscar rescata un poco ahí el tema tuyo de esa narración buena, cronológica, interesante. Erika, bueno, muy bien. No sé quién más quiera participar. Andrés, ¿qué piensas tú de esto? Esa crónica, tú que ya hiciste crónica también. Andrés se fue. Bueno, listo. Entonces, si no hay más participantes, ahí está Andrés. Bueno, a ver, Andrés, ¿qué te gusta o no te gustó esta crónica? ¿O qué te gustó? Bueno, sí, profe, sí, pues como dijo su merced, o sea, este tema ha estado como estallado estos años, entonces, pues sí. Y, o sea, sí, o sea, mientras Erika la leía, pues yo iba como sí, imaginando cada mes que ocurría, ¿no? O sea, el encierro y demás, entonces, pero no, sí estuvo bien, profe. Bueno, muy bien. Perdón que ahí sí ya me estoy ahogando con esta agua, ahora soy yo. Me voy por el camino viejo que dicen. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces la última crónica de la noche. Yo creo que no faltaría nadie. Bueno, hoy entraron 9 personas, 8 personas, 8 estudiantes, 8 comunicadores. Entonces vamos a escuchar la de Alison Mancipe y terminamos el ciclo de crónicas. Y después vemos el tema de estilos periodísticos, que nos faltaría muy corto para ir cerrando también ese capítulo. Bueno, listo, Alison, te toca a ti tu lectura. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno. ¿Cómo es que se comparte aquí? Ustedes ya están... Ah, no, mentiras. Ay, Dios. ¿Ya están viendo? Sí, señorita. Bueno, entonces pues yo escogí Crónica Negra. Y bueno, dice, el precio de un exitoso médico. Jean-Claude nació el 11 de febrero de 1954 en Lons-le-Saunier, una pequeña población francesa. Hijo único, su padre era un agente forestal y su madre estaba aquejada de una enfermedad crónica que nunca se supo cuál era.
lo que le hizo interesarse muy pronto por todo lo referente a la salud. Era un estudiante muy aplicado, aunque fue un niño y un adolescente introvertido y solitario, con muy pocos amigos y poco dotado para los deportes. Al acabar el instituto y gracias a las buenas calificaciones que tuvo, decidió estudiar medicina. Aprobó todas las asignaturas de primer semestre sin problemas, pero a partir de ahí la vida de Jean-Claude Roman dio un giro que mantendría durante 2 décadas. Cursando el segundo semestre en la mañana del examen final de fisiología, no escuchó el despertador y no pudo presentar la prueba, que era eliminatoria, es decir, que debía superar para proseguir la carrera. Esto lo hizo entrar en depresión y decidió no continuar con el estudio como lo haría una persona normal, sino al contrario, esto lo destrozó y decidió dejar sus estudios hasta ese punto. Ante su familia y su novia Florence, él seguía con sus estudios de medicina. Durante 11 años estudió los libros de las asignaturas de la carrera para poder tener conocimiento amplio y poder fingir de una manera profesional su falsa vida universitaria. Desde ahí la vida de Román empieza a ser una gigantesca mentira que duró hasta que se desencadenó la gran tragedia. Jean-Claude y Florence se casaron en 1984, cuando se supone que él estaba a punto de acabar la carrera. En 1985 nació su primera hija, una niña llamada Caroline, y 2 años después, Anthony, su segundo hijo. Entre los 2 nacimientos, Jean-Claude anunció a sus amigos, familiares y a todo su entorno que había conseguido una prestigiosa beca para trabajar en Ginebra, en la sede de la Organización Mundial de la Salud, la OMS. La realidad era otra. Jean-Claude nunca fue empleado de la OMS, pese a que mantuvo esta mentira durante muchos años. Roman, en lugar de ir a su supuesto lugar de trabajo, pasaba el día deambulando por carreteras y bares, paseando por los bosques cercanos a Ginebra, durmiendo en el coche, leyendo folletos de las y jornadas científicas de la supuesta empresa de donde trabajaba. Se colaba en los edificios como visitante y se llevaba todo el material que pudiese con membretes de la OMS. Incluso leía libros que trataban sobre asuntos que se abordasen en el lugar para tener de qué hablar. También se compraban mapas de las ciudades que supuestamente visitaba en sus viajes de trabajo para contar todas las cosas que había visto en esos lugares. Encasaba pocos detalles de su trabajo porque decía que estaba inmerso en investigaciones científicas muy reservadas. Le decía a su mujer que no había forma de contactar con él porque nunca permanecía en el mismo lugar. Durante pocos días después, su mujer empezó a sospechar que algo no cuadraba, así que se dirigió a la OMS para lograr obtener alguna evidencia de que su esposo no la engañaba. La única prueba que Florence logró conseguir fue poder tener en sus manos y observar que en el anuario de la OMS no estaba presente su esposo. Florence decidió reclamarle sobre esto, a lo que Jean-Claude pone en marcha el peor de los planes para escapar. El 9 de enero de 1993 todo se vino abajo. Es el día en el que Jean-Claude se convierte en un asesino múltiple. Esa tarde él acudió a casa, su mujer estaba en la cocina haciendo la comida y él aparece por detrás sin avisar, coge un rodillo de amasar pan, empieza a golpearla en la cabeza hasta un punto en el que ella cae al suelo. Lo mira, se da cuenta de que es su marido el que la está atacando, pero él sin ningún tipo de piedad. Aguantándole la mirada, sigue golpeándole la cabeza hasta que le fractura el cráneo y le provoca la muerte. Acto seguido se dirige al cuarto de sus 2 hijos pequeños. Ellos fueron menos conscientes de lo que les pasó porque cayeron abatidos por disparos en la frente y Jean, teniendo el mismo tipo de piedad que mantuvo con Florence, es decir, ninguna, les dispara con un rifle de calibre 22 que guardaba en casa. Los 2 pequeños murieron al instante. Después, a sangre fría, fue a casa de sus padres en el distrito de Jura y cenó con ellos como si nada. Esto fue como una especie de despedida fúnebre porque al terminar de comer se acerca al coche donde tenía guardado el mismo rifle que había usado con sus hijos, entra de nuevo a la casa y dispara a quemarropa contra sus padres matándolos en aquel momento. Al terminar su acto de horror, se dirige de nuevo a casa, donde intenta suicidarse tomándose un frasco de fármacos y prendiéndole fuego a la casa.
pero los bomberos lograron apagar las llamas, ya que llegaron a tiempo gracias a las llamadas de algunos vecinos. Sobre la mesa encontraron una nota que decía: un pequeño accidente puede causar la injusticia y la insensatez, lo siento. Los medicamentos no le hicieron el efecto que él pretendía, no se tomó la cantidad necesaria para acabar con su vida. Eso sí, quedando varios días en coma. Al recuperar conciencia sin sufrir algún tipo de secuela, fue acusado y sentenciado a cadena perpetua, con posibilidad de salir cuando lograra los 2 años de encarcelamiento. Y ya. Ya que ya terminaste. Sí, señor. Ah, carambas. Bueno, bueno, no sé. Hay muchas cosas por hablar allí. Una de ellas es, este escrito, lo elaboras tú con base en qué elementos de investigación, o es una imaginación o un libro que cuéntame. No, de esto hay película y también libro. Y, pues, sí, ¿De qué basado en la libro? vida real. No ¿Cuál es recuerdo el el nombre, libro? tengo más presente la película. Es que creo que hay 2 versiones, creo que una versión española, pero fue tomada, o sea, la versión española, como que la idea fue tomada del caso real, pero cambian varios aspectos. Digamos, él no es médico, o bueno, no finge ser médico, sino economista. Bueno, ¿y tu participación ahí en este texto cuál es? Pues básicamente redactarlo, o sea, simplemente pues me empapé un poco del O tema sea, porque ¿tú viste la película? no, Ok, yo eso, leí, vaya, voy. investigué. Vamos por partes. ¿Tú viste la película, el TED? No, yo no vi la película. Ok, me investigaste, leíste el libro y con base en eso hiciste esta redacción, que es lo que quiero saber, o sea, lo Sí, sí, tuyo, lo señor. propio, que es lo que me interesa, que tú misma redactes, ¿sí? Que tú misma extraigas de tu propio olfato periodístico, porque este es un tema, este es un texto muy literario, es un texto ya me lleva a muchas crónicas novelescas de famosos, como La sangre fría que nombrabas ahí. Digamos, bueno, ahorita no me acuerdo del otro libro mientras tú leías, digamos que muchos libros que han trabajado esta crónica. Entonces, pues, lo que quiero ver es tu participación, que tú misma escribas y no extraigas cosas, porque pues la idea es que tú misma seas autora del texto, ¿me hago entender? Porque la idea es escribirla, no hacer un resumen, ni extraerla, ni una signosis, ni nada de esas cosas. Tú misma con tu pluma. Bueno, vamos a Pues, preguntarles, yo o siento no que sé si yo simplemente tengo una como que tomé percepción. A ver, ¿Me dime. escucha? Pues yo siento que simplemente Simple, como que tomé la sí, idea, simplemente. pues no. Señor, No, dime, estoy escuchando. que desde mi punto de vista yo simplemente quise tomar la idea, más no como pues, redactarla o tipo así. No pensé que pues no se pudiera coger como un caso de la vida real. No, sí, no me hice entender. Sí, obvio que sí, tú puedes coger cualquiera. Lo que estoy tratando de decir es que si tú misma hiciste la elaboración de ese texto como tal, la producción, ¿se me hago entender? Que es Sí, lo que me claro. Sí, interesa. pues yo solamente me empapé como viendo videos y investigando, pero pues a raíz de eso pues también pues mi imaginación, ¿no? Voló mucho pues porque me imaginé prácticamente pues todo y pues traté pues de profundizar, ¿no? Pues de lo que se trata prácticamente la crónica. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar entonces a los demás qué piensan, qué perciben, qué analizan, qué observan y si les gusta este texto que Alison nos está presentando. No sé si hay comentarios frente al texto. ¿Está todo claro? Bueno, parece que sí está claro lo que tú estás diciendo, que es tu imaginación.
te extraíste muchas cosas a raíz de un libro y un tema. Yo siempre parto del principio de buena fe. Yo nunca simplemente no cuestiono el trabajo de nadie, ni mucho menos, solamente parto del principio de buena fe. Y te lo pregunto porque pues a mí me parece que esto es un texto que está muy bien redactado. Tiene una, digamos, unas características ya de un cronista muy leído, un cronista que escribe bien, o sea, tú escribes bien. Si uno mira esto, escribes muy bien y estás haciendo una narración muy buena. Digamos, desde principio a fin lleva un hilo muy bueno y una crónica, un asesinato, lo que sea, y son muchos detalles ahí que uno se pone a analizar. Pero bueno, vale, vamos entonces a ir cerrando ya, no falta nadie, todos estamos. Vamos a ir cerrando crónica literaria, escrita, todo esto que hicieron durante estos 2 días, 3 días prácticamente, eh, para seguir con nuestra temática. Vamos a mirar, Oscar, por favor, el tema de estilo periodístico a propósito de esta última crónica que vimos hoy. Y con eso cerramos la clase de hoy también. Miramos algunos temas de reportaje, no sé si ustedes tengan ya las propuestas para ir escuchándonos en unos minutos que nos queden. Bueno, voy a leer rapidito este tema que les propongo hoy. Y ya vimos la investigación, ahora el estilo. El estilo y el lenguaje periodístico, ¿verdad? Se llama estilo en el periodismo a la manera en que se escribe. Entonces, fíjense que ya ustedes escribieron todos. Cada periodista tiene su estilo particular, pero existe una serie de ideas concretas y comunes a todos los periodistas. Bueno, entonces, características básicas del estilo periodístico, las 3C. Entonces, estamos hablando de la claridad, la concisión. Podemos bajar un poquitico. Claridad, concisión. Y miramos entonces las primeras. Vamos a hablar de manera sencilla. Escribir con sencillez. Escribir con sencillez no quiere decir escribir prácticamente mal, sin buen léxico. Quiere decir que lo que se escriba se entienda bien a pesar de que utilice un buen léxico. Hay que procurar, es decir, no buscar palabras rebuscadas ahí ni esas cosas. Hay que procurar que el texto se entienda sin unos grandes esfuerzos. Para eso es necesario que quien redacte o quien redacta comprenda el acontecimiento y escribir las cosas con claridad. Algo que tiene mucho que ver con el uso del lenguaje. Total. Estamos hablando de léxico, asequible o sencillo, no utilizar tecnicismos, no utilizar extranjerismos, no utilizar vulgarismos, no utilizar blasfemias, usar párrafos cortos de 4 o 5 líneas. Esto le da un poco de claridad al texto. Frases cortas entre 15 y 20 palabras. Cada idea es un enunciado. No hay que contar una idea en 2 frases, ni más de una idea en el enunciado. O sea, cada idea es un enunciado. Punto. ¿Esta es la idea? Tome, ahí va. 15 a 20 palabras. Mantener el orden lógico de la frase. Estamos hablando de toda la gramática, la sintaxis, la morfología, la ortología, todo lo que tiene que ver con el orden lógico. No abusar de las frases pasivas, ¿no? Que no digan nada, como telegramas ahí. No abusar de las oraciones subordinadas. Frases afirmativas mejor que negativas. Casi cuando uno escribe negativo, pues se vuelve muy aburrido el texto, muy pesimista y nadie quiere leer nada. Entonces, viene la corrección. Escribir correctamente implica seguir las reglas y el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, entre otras, ser concisos. El mensaje debe ser lo más breve y preciso posible, utilizando los términos exactos sin añadir más. Existen una serie de reglas para ser conciso. Una de ellas, evitar las locuciones prescindibles o las perifrasis usuales en prensa. Rechazar la ambigüedad. No utilizar ciertas muletillas. Bueno, muy bien. Rechazar los barbarismos, palabras impropias. Evitar la abstracción. Utilizar palabras plenas con sentido total. Evitar los adjetivos calificativos. Ya eso lo hemos visto inclusive cuando colocamos notas periodísticas. Grandísimo, importantísimo, concierto, no, nada de eso.
Escribir con verbos que indiquen movimiento. Evita los verbos ser y estar. Y además yo le añado abusar de ellos. Casi en una frase utilizamos muchos de ellos. El tono, bueno, eso en cuanto a la parte escrita. Vamos a ver el tono. Lo que yo te decía ahorita, Erika, frente al tono. A las 3 C tradicionales, volvemos a repetirlas. ¿Cuáles son? Tienes que ser conciso, claro. ¿Y cuál es la otra C que dijimos? Si quieres la subimos un momentico, Oscar. Con claridad, ser concisos, claros y la corrección. ¿Listo? Entonces, vamos a escribir con claridad, vamos a corregir y vamos a ser concisos. El tono. A las 3 C tradicionales que se pueden añadir el tono o ritmo del relato. Un texto no debe basarse solo en la fuerza del contenido que ofrece. También debe poseer ritmo, evitando ser monótono en su construcción para que el receptor, la lectora o el lector no se cansen de leer el relato. Cada periodista opta por utilizar un tipo de estilo, el directo o el indirecto, también llamado el de color. El estilo directo, vamos a ver cuál es. Ese directamente al grano. Las reglas son relato impersonal, es decir, en tercera persona. El periodista nunca escribe en primera persona. El texto no debe plasmar lo que se siente. Es más objetivo, el que es directo, de manera impersonal. Tiene que resolver las 6 W, que ya ustedes conocen muy bien, que cuándo, cómo, dónde, por qué. Los datos del texto se estructuran en forma de pirámide invertida. Los datos más importantes al principio y los menos al final. Ya ustedes vieron eso, ya lo sabemos muy bien. Si se incluyen datos subjetivos, explicaciones, opiniones, etcétera, etcétera, el periodista nunca si se incluyen datos subjetivos o buscar explicaciones, opiniones, el periodista se me fue la onda. No sé si me están escuchando ahí porque me Sí, sacó. profe, ya lo estamos escuchando. Quedó por aquí. El periodista nunca. Qué pena, gracias. Que este internet a veces se cae y se vuelve loco. El periodista nunca, pero si se incluyen datos subjetivos, o sea, el sujeto casi que de manera personal, explicaciones, opiniones del periodista nunca los hará suyos, sino que irán asociados a una fuente. El lenguaje aséptico y descriptivo sobrio y escueto, es decir, no utilizar adjetivos calificativos y buscar palabras que no tengan doble significado. Bueno, el estilo de color o indirecto. Podríamos decir que es la forma más humana del estilo directo, es decir, se trata de transmitir imágenes con las palabras. Y esto sí que se ve en radio, lo que siempre le he dicho a ustedes en radio, es hacerle ver a las personas a través de la radio con las palabras imágenes. La o el periodista insiste, puede aparecer. Lo normal es que incluya sus propias sensaciones y vivencias. Los protagonistas son más humanos, personas con un nombre, edad, sexo, ideas, cultura, formas de ver, de sentir y de palpar y todo lo demás. Mostrar la voz de los personajes. Abundan en citas y declaraciones. Mostrar la vida del personaje, contar anécdotas. Humanizar al receptor. Nos dirigimos a una audiencia conocida. Contextualizar acontecimientos en el mundo real. La literatura se utiliza a través de estrategias para dar vida al relato.
Hay que mantener el suspenso rechazando así la pirámide invertida. Así podemos escribir de lo menos a lo más importante. Creo que ustedes utilizaron mucho estilo de eso, ¿no? Hay gente que empezó con, no era tan importante cuándo nació, dónde nació, sino lo que hizo. Bueno, utilizar narración y descripción, diálogos, citas, declaraciones, que la narración y el diálogo lleven al desarrollo de la noticia, además de introducir personajes secundarios que dan vida al relato. El texto se escribe de manera más literaria, explotando la función poética del lenguaje. Muy bien. Entonces, vamos a ir cerrando ya esto, mirando un poco cada estilo de ustedes. Muchos de ustedes pueden decir, ya tengo mi estilo, me gusta empezar así, creo que lo descriptivo es lo mío, creo que lo mío es flashback, saltos de tiempo, empezar con lo final y volverme al principio. Creo que lo mío es un poco más la poesía, un poco más el romanticismo, un poco más las figuras literarias. Creo que lo mío es más utilizar una pluma con figuras literarias, qué sé yo. Cada uno de ustedes ya puede estar en este momento visualizándolo, o me equivoco, de los poquitos que estamos acá. Ya podemos estar diciendo que en cierta manera hacer crónica es todo un arte, ¿o no? Ya que hicimos crónica, ¿qué les pareció hacer crónica? Redactada, no crónica todavía televisiva ni radial, por lo menos la redacción de una crónica. ¿Cómo les pareció? Sí me gustaría escucharlos. ¿No les pareció? Bueno, ¿No les profe, gustó hacer crónica por lo visto? profe, A ver, así. crónica no es tan fácil como uno creería, porque digamos que cuando es crónica periodística, lo más importante, como usted nos los dijo, o a consideración, es que el periodista, pues, o el cronista, perdón, esté en el lugar donde acontece el hecho, ¿sí? O que se tiene que sumergir, por así decirlo, de forma directa al acontecimiento, sea que esté sucediendo o que haya transcurrido. Pero chévere, profe, creo que uno aprende cada día más cada género, cada subgénero del periodismo y que sin lugar a dudas resultarán de gran importancia más adelante cuando ya ejerzamos la profesión. Y es bueno aprender de cada uno Sin de lugar a todos dudas. estos géneros periodísticos porque a veces mucha gente se equivoca que cuando uno estudia comunicación o se tiende a tildar la profesión de comunicación como algo fácil y sencillo, pero no es así. Creo que mucha gente no se atrevería a escribir sobre un papel en blanco. Sí, porque también somos culpables nosotros los que trabajamos en esto, los que hemos trabajado, porque creemos que el periodismo es muy light, es chisme, farándula, estar a la cacería de brujas, y se nos olvidó que hay que buscar la profundidad, ¿verdad? Entonces, eso es la tarea que tenemos que incentivar a ustedes, la nueva generación. Ustedes son los que vienen a ocupar los puestos de estos ya nosotros estamos mandando recuerdo, los que están en los medios, ya nosotros, los que están en los medios ya deben darle pie para que los nuevos, que son ustedes, la nueva generación de periodistas, los ocupen, pero entonces tenemos que también formar periodistas y comunicadores que se dedican a la profundidad, no al periodismo online. No critico ese tipo de trabajo, pero creo que nosotros estamos dando un mal mensaje con ese tema de que el periodismo del chisme, lo light, la farándula, y hasta en eso hay que tener profundidad y rigor periodístico. Se nos olvidó esa palabrita tan sencilla, pero tan diciente a la hora de ejercer esta profesión. Y hay que tener rigor. Y el rigor sí requiere disciplina, requiere compromiso, requiere respeto y todas esas cosas. Bien, ¿qué más quieres decir, de Oscar? Todavía tenemos unos minuticos antes de... ¿Qué más? A ver, ¿quién más quiere decir algo? Terminamos ya este capítulo de crónica escrita, ahora quiero escucharlo.
a mí me gusta escucharlos porque es la única manera de yo ver si ustedes en cierta manera están aprendiendo o les falta reforzar. Ya diferenciamos los géneros, ahora sí, ya podemos decir, sé hacer noticia, vea la noticia como genera un tema más de una novela, de una literatura, a pesar de que haya noticia negra, noticia de viaje, noticia informativa, perdón, crónica de viaje, crónica informativa, crónica negra. Vamos diferenciándolas ya ahora sí con este módulo. ¿O quedamos todavía confundidos? Profe, sí, claro, creo que ya de igual forma usted al inicio de esta asignatura nos dio como un repaso de cómo saber diferenciar entre lo que es una noticia, una crónica, y pues vimos lo que también fue el reportaje, que a veces se tienden a confundir mucho. Y pues bueno, creo que usted nos dio las Exactamente. pautas para redactar muy bien una crónica y una noticia también, que aunque no estaba enfocada a la asignatura como tal de noticias. Muy bien, muchas gracias. Bueno, entonces eso está muy bien que ya lo hayas expresado y no sé si los demás, pero es muy importante porque ustedes se van a enfrentar en el medio periodístico con esto. Pues hacer noticia, pues nos va a tocar porque realmente es nuestra. Cada rato es un país donde sale noticia por montón, por todo y para todo. O sea, aquí este país genera, yo creo que no conozco un país donde más genera noticia que Colombia. Este país es tenazmente y es impresionante cómo genera noticia de toda clase. O sea, asombra dónde sale tanta cosa. País de las maravillas. Pero ese va a ser nuestra arma, trabajar noticias. Pero la diferencia entre uno y el otro es el cronista. Porque el cronista se vuelve un escritor, un novelista, se vuelve un literato. ¿Sí? Es la más exigencia. Por eso yo insisto que nosotros necesitamos cronistas, periodistas que se dediquen a hacer crónica, que narren, que escriban, que utilicen una pluma, porque es que eso es lo que marca la diferencia. Obvio que tenemos que hacer reportajes, obvio que tenemos que hacer documentales. No hemos visto documentales. Si alcanzamos, yo voy a subir un material para que logren otro de los temas importantes, que es hacer un documental, que es una pieza, es un documento, es una pieza documentada sobre un hecho informativo. Y hacer un documental es diferente a hacer una crónica y hacer un reportaje. Entonces, pues obviamente tenemos que tener eso claro también. Pero digamos que de ese orden de ideas, ¿no? Nosotros tenemos que apuntarle a eso, llegar a ser buenos cronistas, buenos reporteros y hacer buenos reportajes. Ese es el trabajo de nosotros. Muy bien. Ahora sí voy a escuchar si ya tienen algunos temas, por lo menos por grupos, de las crónicas radiales y televisivas y los reportajes radiales individuales. Sí me gustaría, porque hoy dijimos que íbamos a mirar eso, por lo menos para ver si les ayuda a orientarlos. ¿Tenemos Sí, algo de eso? profe, sí, ya Dime, Oscar. mi equipo de trabajo hablamos que nuestra crónica audiovisual, televisiva es lo mismo, ¿sí, profe? Sí, señor, es lo mismo. Ok, Audiovisuales, esa vamos a televisión. hablar sobre el metro de Bogotá, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros se va a encargar como de contar de forma sistemática desde cuándo se está empezando a hablar de un metro para la capital, los estudios que se han hecho, cuáles fueron esos estudios que más lejos, por así decirlo, ha llegado y dónde se va a construir, cuántas personas va a transportar, ¿sí? Contar esos detalles de la construcción, no solo de la construcción de la concepción, de la concesión del nuevo metro de Bogotá, sino también de forma histórica, desde cuándo se empezó a hablar de un metro para la capital colombiana. Bueno, listo, bien. Digamos que eso es un tema de crónica interesante. ¿Por qué no además de eso, ¿por qué no le metemos un ingrediente? Se puede hacer, o sea, ahí donde entra el estilo y la creatividad del cronista. ¿Por qué no le metemos un ingrediente nuevo que tiene que ver con una hipotética situación y de imaginar? Mañana vemos un metro en Caracas
cómo funcionan y así sucesivamente, con la experiencia que tenemos. Hipotéticamente, ¿cómo sería ese metro ya funcional? Además de lo histórico y lo cronológico que quieren ser, desde cuándo se empezó a gestar esa idea, meterle un poco el imaginario, y lo vuelven, digamos, hasta interesante. Implica un poquito más de esfuerzo, ¿no te parece? No sé, digo yo, se me ocurre. Qué pena, profe, se me cortó el internet. ¿Podría repetir? Es que no sé, agregarle qué. No sé si fue solo a mí. Te decía que meterle un ingrediente nuevo, además de lo histórico cronológico, desde cuándo se empezó a construir esa idea, ¿no? Y meterle un ingrediente más que tiene que ver con el tema de un hipotético imaginario que estuviera funcionando, perdón, que ese metro ya estuviera funcionando, cómo la gente lo toma, cómo la gente se adapta, cómo es volver en esta selva de cemento de capital bogotana a una realidad, un imaginario, se mete un poco lo humano también. Sería, me gustaría ver ese imaginario. Bueno, profe, está Digo, bien. no sé ustedes Sí, qué claro. piensan de eso. Pues sí, de igual forma vamos a tenerlo en cuenta. Sería Como también bueno. meterle, bueno, para que no se vuelva tan técnico, ¿verdad? Como no vuelva tan técnico. Como que no lo vuelva tan técnico, como tan, sí. De pronto ese imaginario, a ver qué pasa. Digo, el día que el metro funcione en Bogotá, una vaina así uno se pone a imaginar y hacen un recorrido como si ya estuviera el metro, ¿no viste? Cuando el metro se hizo realidad en Bogotá, una vaina así bien re loca, y uno dice, bueno, funciona ya en Bogotá, va de tal, la gente es otro, Bogotá es otro. Yo quiero imaginarme una Bogotá diferente. Y esa crónica podría funcionar a pesar de que es histórico-cronológica. ¿Cómo la ves? Fue muy interesante, creo que es el sueño anhelado de todos los capitalinos. Pues sería bueno también hacer como contar de forma hipotética cómo sería esa mega construcción, se podría decir, Ajá. que por muchos años y décadas han estado esperando los ciudadanos de esta ciudad. Muy bien, perfecto. Bueno, y el otro grupo, a ver, ¿quién más tiene? Gracias, Oscar. ¿Qué otro grupo tenemos? Sonia, ¿no está su grupo? ¿O cuál es el Bueno, otro no grupo? están, nosotros no hemos definido el tema. Este fin de semana tenemos planeado reunirnos para poder Bien. ¿Qué otro grupo tenemos acá? Andrés Clavijo, ¿con quién estás? Y Tatiana, creo que está con Tatiana. Sí, profe, está conmigo. Nosotros estábamos pensando como Profe, tal en la crónica de la historia del rock. Entonces la Ah, estamos caramba. como tal planeando y el día de mañana ya como Eso me tal gusta, eso me establecemos gusta. los parámetros. Mira, ya me picaste, como dijo Cantinflas. Esa me gusta, sobre todo porque esa tiene unos elementos simbólicos muy importantes, ¿verdad? Pues digamos que además de unos elementos sonoros ahí, la música, pues siempre va a ser un engaño para una crónica. Entonces, digamos que pero la idea ¿cuál es? La idea ¿qué es? A Sí, ver si profe, te por ayudo. ejemplo, desde los inicios, desde la creación, cuáles fueron como tal, los artistas, como una línea de tiempo hasta la fecha actual. Bueno, pero vuelvo y le digo, ahí tendríamos que mirar eh, otros elementos también. Sí, son crónicas, narraciones, pero recuerde que hay unas crónicas también interesantes que son las humanas, ¿no? Que tenemos que meterle el lado humano, ¿sí? O sea, tú te puedes quedar con una sola, puedes nombrar, ¿sí? Puedes hacer un periplo o un recorrido para hacerlo entender de las bandas y de la historia, pero te puedes quedar con un especial. Si vas ¿cómo llamas ese grupo? Guns N' Roses, ¿cómo es que es? No sé pronunciar Guns N' Roses, creo que es que llama, no sé, me corrigen ustedes ahí, de rock metálica, creo que es, ¿no? Aunque no es lo mío, no es lo fuerte, pero digamos que Guns N' uno de esos Roses. grupos. Eso, gracias, es Guns N' Roses. Entonces, ese grupo
de Metallica, de rock pesado, entonces tú te puedes quedar ahí nomás en eso. Y puedes hacer un icono de ese tipo, de ese grupo, de ese tipo de música, y puedes mirar detrás de bambalinas que hay en el mundo del rock, de la música pesada, de la metálica. Y puedes hacerlo bastante diciente, a pesar de que hagas un recorrido o un periplo sobre lo que son los grupos de este ritmo. O sea, busquen siempre, mira, las grandes crónicas son a pesar de que son narraciones, lo que es televisión y lo que es radio tiene un elemento más novedoso que lo escrito, como lo hemos visto. Entonces, busquen siempre el lado humano, busquen siempre el lado atractivo, de tal manera que uno diga, me enganchó, porque van a tener radio, van a tener audio, van a tener imágenes. Entonces, bajo ese orden de ideas, ustedes tienen que aprovechar ese medio específico que es la televisión y la radio para no perderse ahí no perder ese espacio. ¿Listo? Bien. ¿Y quién más está? Ingrid, ¿con quién está? ¿Está con Oscar, Ingrid? ¿Es tu grupo? Listo, que ahí están todos porque no entraron más. ¿Estás con Oscar, Ingrid? Oscar, Sí, señor profe, sí estoy con... Bueno. No. Estoy con Oscar, Laura, Entonces, Erika. perfecto. Bueno, entonces, como no están todos hoy entraron un poquito hasta la clase, pues es muy difícil hacer la asesoría, pero ya más o menos con los que ya han hablado, podemos ir por ahí. Vamos a mirar los reportajes radiales. ¿Tienen tema también algunos ya? ¿No hay temas? Profe, yo estaba pensando hacerlo sobre el Carnaval de Barranquilla, pues cómo lo venían manejando y cómo lo van a hacer, digamos, ahorita de manera virtual y eso. Bien, bacanísimo, ¿no? Ese es un buen reportaje. Digamos que siempre que uno mira los reportajes, uno mira vestuario, entre eso la marimonda y un poco de cosas de esas atractivas que hace parte de nuestro folclore allá. Los chabacanes que se puede comportar la gente en un momento determinado, la maicena, la algarabía. Pues, yo ya hace rato que no voy a los carnavales, pero lo que pude lo disfruté. Pero digamos que hay una novedad. ¿Tú has estado en carnavales, Erika? De Barranquilla, ¿no? Porque puedes estar En en el de Barranquilla no, solo el que hacen en Sincelejo. En Sincelejo, pues me imaginé. Pero digamos que son casi muy similares, ¿no? Son casi muy Sí, son casi similares porque iguales. finalmente... Pero digamos que hay un elemento nuevo ahí, ¿verdad? Que es que la gente, en cierta manera, va a tener que reprimir ciertas situaciones, ¿no? O sea, ya la vida no es como decía Celia Cruz, bueno, la vida seguirá siendo un carnaval. Pero digamos que a pesar de que es un carnaval, el carnaval se ha aplazado en esta vida porque estamos en otro tipo de carnaval, la carnaval de la tristeza, de la muerte. Estamos viviendo un carnaval de noches oscuras, de interminables noches oscuras. Entonces, digamos que tú puedes ahí jugar con ese elemento nuevo. El carnaval ya se lleva por dentro. Cada cual lleva su carnaval. Pero digamos que sí, haga ese paralelo entre lo que fue el carnaval, lo que ha sido el carnaval, la bulla, el trago, la maicena, la gente, hasta la locura del sexo, que dicen, una de las anécdotas que dicen ahí es que después del carnaval, en 9 meses, la población ha crecido mucho como consecuencia de esos carnavales. Eso es una versión muy popular, tanto así que el mismo gobierno en Brasil y en Barranquilla también regalan preservativos porque se estaba generando una superpoblación ahí, estaban poblando muy rápido a raíz de esos carnavales, mujeres, embarazos no deseados y una cantidad de cosas ahí, enfermedades, en fin. Pero eso ni siquiera entra como un mito, ya es una realidad. Pero digamos que también eso es otra forma de ver el carnaval. No sé, Erika, ahí tienes una cantidad de elementos, no sé, tienes un reto. Y es como vimos el carnaval en esta nueva época y cómo nunca dejamos de vivir un carnaval, a pesar de que somos muy carnavalescos, somos muy folclóricos, porque la vida la vivimos en multicolor, no la vivimos en blanco y negro, creería yo.
Bueno, Erika, muy bien. ¿Quién más? Profe, yo aún no tengo todavía el tema pues muy claro, para ser sincero, pero me gustaría saber el tiempo máximo, creo que ya usted lo dijo, pero me gustaría nuevamente Sí, cerciorarme de que esté bien. sí, digamos que a potestad, como te digo, pero, y del tema, por ejemplo, del carnaval, pues digamos que un carnaval de esto va a tener, y recuerda que es sonoro, Oscar y todos, es un carnaval, digamos, un carnaval, es un reportaje sonoro, entonces para el carnaval va a tener unos elementos más, ya más de tradicional, música tradicional, ¿no? Y unas narraciones. En el caso tuyo, si vas a hacer otro diferente, digamos más narración en voz en off, más testimonios. ¿Mm? Entonces difiere el uno del otro, pero digamos entre 3, 4, 5 minutos a lo sumo, que no se quede tan largo, ni se quede tan corto que uno quisiera escuchar. Está enganchado, por ejemplo, el carnaval. Ahí me engancha y entonces empieza escuchando uno la típica música de allá y de pronto la narración de la locutora y después vuelve otra vez la bulla, después vuelve los testimonios, pero llegamos a un nuevo carnaval. Entonces ahí hay 1, 2, 3, 4, 5 minutos, Oscar. Ok, profe, gracias. Profe, ¿para cuándo es? Perdón. Ay, como chica, yo no tengo la fecha, la vez pasada la dije, pero no la armamos, creo que es para el 3 de febrero, no sé, ya ni me acuerdo, sí, no sé, dejé casi todo para el último. Que es que si estamos en la sesión 13 hoy, o sea, prácticamente nos quedan 6 sesiones y 6 clases formales. Entonces ya el tiempo se para el 7, no sé, no me acuerdo. Ahí está la plataforma, ¿oíste? Bueno, muy bien. Entonces, pues nos vemos el lunes. Buen descanso, buen fin de semana. Buen fin de Gracias, semana profe. y nos vemos el Feliz lunes. noche a todos. Gracias, profe. Feliz noche a todos. Gracias. Feliz fin de semana.